Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, dicen. Fernanda, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Bueno, señores y señores, estamos ya casi todos dentro del aula de clase. Bienvenidos. Iniciamos las actividades correspondientes a esta nueva unidad. Estamos ya en unidad número 3. Bienvenidos a cada uno de ustedes en lo que corresponde al tema de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más. Como es de costumbre, en pantalla ustedes ya van a poder observar lo que corresponde al documento donde se encuentran las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea en ciencias sociales, en la unidad número 3, descubriendo juntos. Vamos a ver el tema número 1, niños, niñas, jóvenes y mayores en el mundo. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones en relación a las actividades que ustedes tienen que desarrollar como tarea. Recuerden que el trabajo es individual. Para el desarrollo de la presente tarea deben leer el compendio de unidad 3, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. En el contexto del desarrollo de las actividades dice lo siguiente: desarrolla el siguiente taller. Primero, construya un mapa mental en el cual determine la situación social, cultural y laboral de la juventud en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, Paraguay y América del Norte. Puedes guiarte en la siguiente imagen del esquema del mapa mental. Pueden hacerlo como ustedes están viendo en pantalla o pueden buscar otros en internet. Existen una infinidad de modelos. Eso es todo lo que tienen que hacer para la presente semana. Es un deber bastante cortito, obviamente que implica un poco que investiguen un poquito más, pero obviamente es bastante cortito lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Utilicen combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. Previo al desarrollo del mapa mental, es obligatorio en esta y en todas las tareas que ustedes tienen que cumplir con el encabezado, con el esquema del encabezado de la tarea. Eso es obligatorio que tienen que hacer, ¿no? Recuerden que tienen que cumplir tal y como se los está presentando, con la finalidad de que ustedes no tengan dificultades, no pierdan puntos por no cumplir con esta actividad igual. Recuerden que deben desarrollar el documento a mano y luego deben tomar una captura, una foto y subirlo a su aula virtual. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema niños, niñas, jóvenes y mayores del mundo correspondiente a la semana 1 de esta nueva unidad de fecha 24 de abril del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 24 de abril, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de junio del 2023. Eso en relación a los tiempos o los lapsos de entrega, los tiempos de entrega de la presente tarea, de esta y todas las tareas que vienen a continuación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que desarrollar dentro de las actividades correspondientes a esta primera semana de la unidad número 3. Inmediatamente vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver, este es un tema bastante interesante. Los niños, niñas, jóvenes y mayores en el mundo. Prácticamente esto nos estamos orientando y dirigiendo a los grupos vulnerables que tenemos dentro de la sociedad. Ellos son los grupos más desprotegidos y vulnerables que se los ha catalogado y se los ha estructurado dentro de la legislación ecuatoriana. Ellos tienen deberes, tienen derechos establecidos en la Constitución, los cuales deben ser respetados en todo su ámbito, en todo su accionar, dentro de las actividades, dentro de las características que las leyes, que las estructuras jurídicas de ellas emanen. Entonces, es un grupo bastante preponderante.
A ver, en el Ecuador, a partir del año del 2000, del 2008 más que todo. Se han desarrollado diferentes estructuras jurídicas en las cuales prácticamente se ha buscado la estructura, la incorporación de todos estos grupos y la protección por parte del Estado de todos estos grupos. Antes del 2008 había un trabajo infantil, había determinadas actividades que obviamente posteriormente al 2008 quedaron totalmente sancionadas por la ley y prohibidas del ejercicio de estas actividades. Entonces es fundamental que obviamente nosotros conozcamos todos estos procesos que se vienen dando, todos los procesos que se vienen estableciendo con la finalidad de proteger a todos estos grupos minoritarios, pero también indefensos dentro de las actividades sociales. Como se ha demostrado en el estudio de esta unidad, el mundo es de la juventud. Más del 55% de la población mundial oscila entre los 20 y 39 años de edad. Los países centroamericanos, al igual que Bolivia y Uruguay, tienen una población muy joven que oscila entre los 20 y 25 años de edad. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay tienen o mantienen una estructura de la población entre 25 a 29 años. América del Norte mantiene rangos de juventud de 30 a 39 años promedio, al igual que Brasil, Argentina y Chile. La población joven en algunos países europeos está por debajo de la adulta. Es por ello que la responsabilidad de las juventudes europeas es mucho mayor, ya que los ancianos, cuya cantidad aumenta considerablemente, depende de la juventud. África es por excelencia el continente de los adolescentes, allí hay más tasas de natalidad, mucho de embarazos mucho más jóvenes y por ende la población juvenil es mucho más amplia. Pero los estándares de mortalidad temprana son muy altos debido a las desigualdades de desarrollo humano en este continente. Estamos hablando de África. Los crecientes conflictos y las guerras internas han determinado también un alto índice de mortalidad en la juventud africana. Pues bien, es indudable que corresponde a la juventud la actual construcción de un mundo con mayor equidad y justicia social. El paradigma de la juventud es el futuro, ha sucumbido por el mundo de hoy es de la juventud y de lo que hagan depende el futuro de todos. Un tema particular crítico es el de la juventud y su temprano ingreso al mercado laboral. En la mayoría de los países latinoamericanos, la edad para conformar la población económicamente activa, en sus siglas PEA, es a partir de los 14 años. En algunos países centroamericanos es de 12 años. Si analizamos las circunstancias en las que se da esta relación juventud-empleo, encontramos uno de los temas más preocupantes de la realidad actual. La falta de educación genera desigualdad de oportunidades. La creciente tasa de desempleo de la juventud de 18 a 24 años es el doble o triple de la tasa de desempleo de la población adulta. Uno de los problemas siempre va a ser un problema bastante latente cuando la población, especialmente la juvenil, niños y jóvenes, por diversas circunstancias, no se encuentran inmersos en programas sociales de educación y por ende esto les va a perjudicar considerablemente en el momento de que obtengan un trabajo, que obtengan un empleo. Esto genera dificultades y esto acarrea otras dificultades personales más, como el tratar de cubrir las necesidades básicas que tiene cada uno de los ciudadanos. En ese sentido, la precariedad de la inserción laboral de la juventud, sobre todo en aquellos hogares pobres, no coloca ante un o nos coloca ante uno de los detonantes de los graves problemas sociales que marcan la convivencia y que se traducen en violencia, drogadicción y otros males más. Lo que sucede, por ejemplo, acá en el Ecuador también, y no solamente en el Ecuador, sino en la mayoría de los países latinoamericanos, los países subdesarrollados. Toda esta juventud que no ha tenido la oportunidad de incorporarse a los programas de educación, están inmersos en todas estas situaciones de bandas delincuenciales, de drogadicción, de prostitución y otros males sociales que aqueja justamente a la población que no puede cumplir, no puede establecer
de determinados, cubrir las necesidades básicas en cuanto a alimentación, a vestuario, salud, vivienda y otras actividades más. Esta situación que se hace aún más grave cuando la sociedad a su vez genera respuestas inadecuadas. Esta situación pone en relieve muchas interrogantes en cuanto a la preparación educativa y profesional que el sistema pone a disposición de la juventud. Esto plantea un desafío enorme para el Estado y para las instituciones que capacitan a la juventud para a adaptarse al nuevo entorno y examinar nuevas alternativas para tratar de paliar todos estos problemas sociales que se dan. La juventud ecuatoriana debe adentrarse en este nuevo siglo, replanteando su proyecto nacional con optimismo, conociendo sus realidades sin negarlas, sin ocultarlas, sin mentirse a sí mismos, pero también sin el sentido de impotencia y fracaso, que a veces ha sido la detonante o la tónica común. Ser optimista no es ocultar o simplificar los problemas, es ser positivamente realista. La trayectoria del país demuestra que en el pasado pudo superar grandes limitaciones y que en el futuro le será posible afrontar posiblemente nuevos desafíos. Somos un pueblo pequeño, víctima del subdesarrollo por parte de las grandes potencias, la explotación y la miseria de la mayoría de la población, pero rico en potencialidades, recursos materiales y también en recursos humanos. Esa es la realidad de nuestro país. Lamentablemente no tenemos un amplio espectro en cuanto a la aplicación de las autoridades de turno. Nosotros tenemos leyes, tenemos estructuras legales, las cuales obviamente se encuentran adecuadas justamente para tratar sobre todos estos problemas sociales, pero lamentablemente las instituciones o las autoridades de turno más que todo son las que obviamente generan dificultades en el momento de la aplicación. Permítanme solo un segundito. Continuamos con el desarrollo de las actividades y vamos a ver un documental, vamos a ver un proyecto, un documento en el cual recoge la realidad de toda nuestra juventud, de toda nuestra niñez aquí en el Ecuador. Vamos a ver una serie de actividades en cuanto a la realidad que tiene el Ecuador en relación a la niñez y adolescencia en una década de transformaciones. Vamos a ver cuál es la realidad. Poco a poco se ha ido cambiando también la forma de pensar de cada una de las autoridades y también de cada uno de los ciudadanos en relación a la incorporación a determinadas actividades en cuanto a la niñez y adolescencia en relación a la protección de derechos que les asiste. Vamos a ver en esta primera actividad, vamos a ver Ecuador, niñez y adolescencia en una década de transformaciones. En Ecuador viven cerca de 6 millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, lo que corresponde al 35% de la población total del país, de acuerdo al INEC, desarrollado durante el 2017. La pirámide demográfica registra una disminución de su base, lo que significa que cada vez hay relativamente menos niños y niñas de 0 a 4 años. Hace 10 años eran la mayoría del grupo etario menor a 18 años. Hoy representa el 28%. Los niños y niñas de 5 a 11 años son los más numerosos y representan el 39% de su población total y el 33% restante son adolescentes de 12 a 17 años, de acuerdo a los datos que ha proporcionado, de acuerdo a las actividades que va desarrollando el INE durante el año 2017. Aquí podemos ver en este pastel, en este gráfico, podemos ver la distribución de las edades de la población de los niños, niñas y adolescentes hasta el año 2017.
Tenemos niños de 0 a 4 años, tenemos un porcentaje del 28%, de 5 a 11 años tenemos un 36%, perdón, un 33%, y de 12 a 17 años tenemos un 39%. Esos son los datos estadísticos de acuerdo a los censos que viene desarrollando el INE en relación a la población, los niños y adolescentes en nuestro país. La costa es la región con mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes. En ella habita la mitad de la infancia y adolescencia del país. Esto representa el 50%. En la sierra el porcentaje llega al 43% y en la Amazonía, la región que tiene el menor número de ella, habitan apenas el 7% de niños y adolescentes del país. Los niños, niñas y adolescentes viven sobre todo en las ciudades, 7 de cada 10, mientras que 3 de cada 10 moran en áreas rurales, eso quiere decir en el campo, en áreas suburbanas. Esa es la determinación en cuanto a la ubicación. De igual manera tenemos el gráfico en cuanto a la distribución de regiones de los niños, niñas y adolescentes. En la costa nosotros podemos ver, de acuerdo a este gráfico, que representa el 50%. En la sierra tenemos el 43% y en la Amazonía apenas el 7% de la distribución en cuanto al hábitat, al desarrollo que tienen los niños en cada una de las regiones de nuestro país. A continuación también tenemos la distribución étnica de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años durante el 2010 en este gráfico de barras. En este porcentaje vamos a ver de acuerdo a las etnias, tenemos indígena, afroecuatorianos, tenemos montubios, tenemos mestizos, tenemos blancos y tenemos entre otros. En cuanto a los indígenas, tenemos niños que representan el 8% de niños en relación de todo nuestro país. Afroecuatorianos existe el 7%, montubios y montubias el 7% están iguales, mestizos y mestizas en relación a los niños tienen un 71%, blancos el 6% y de otras etnias tenemos el 1%. Es en cuanto a la distribución étnica de los niños, niñas y adolescentes desde 0 a 17 años que se los desarrollado durante el año 2010. El contexto de la década del 2006 al 2016, vamos a ver todo lo que ha suscitado en relación a este grupo importante de la población. Ecuador es un país dependiente de las exportaciones petroleras, de ahí que la subida o caída del precio del crudo en el mercado internacional determina para la vida económica nacional. Eso afecta directamente. Las fluctuaciones en su precio marcaron la década de los momentos entre el año 2006 y 2003. Los altos precios internacionales del crudo, de $117 el barril en junio del 2008, de acuerdo al Banco Central del Ecuador, dinamizaron la economía y la capacidad de inversión estatal. Todos esos recursos tienen que ser invertidos en programas sociales. Por el contrario, su posterior caída a partir de finales del 2014 a 36.8% del barril detonó una crisis económica. A decir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Social, SEMPLADES, este escenario ha reducido en el presente la disponibilidad de recursos para sostener la inversión pública en el Estado. Esto realizado durante el 2006 al 2016, de acuerdo a SEMPLADES, así como el presupuesto de los gobiernos locales, de los gobiernos autónomos descentralizados. Obviamente todo tiene que venir por parte del Estado, de acuerdo a programas, a planes, a proyectos que se tienen que aplicar en cada uno de los sectores. Ecuador registró un importante descenso de la pobreza y de la desigualdad. Así, la pobreza por ingresos en los hogares descendió del 38% en el 2006 al 23% al 2014. El coeficiente de Gini decreció del 0.51 al 0.47 entre el 2013 al 2016. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo frenó la tendencia de la disminución de la pobreza tanto en el año 2015 como el 2016.
esta se detuvo en el 23% registrando en el 2014. El descenso de la pobreza en 15 puntos porcentuales también es atribuible a la confluencia de varios factores, entre ellos podemos mencionar en primer lugar la inversión en políticas sociales, todos los programas sociales que el Estado tiene la obligación de implementar en función de salud, educación, vivienda, seguridad y demás programas sociales que permitan el desarrollo sostenible, el desarrollo equitativo de los pueblos de nuestro Ecuador. En segunda instancia, se puede mencionar el crecimiento de la población económicamente activa afiliada a la seguridad social de 26.1% al 44.2% entre los años 2006 al 2016. Y por último, el tercer punto, el incremento real del ingreso de los hogares debido al aumento de salarios básicos de $160 a $386 entre el 2006 y el 2018. Eso obviamente de acuerdo a datos estadísticos que se fueron de acuerdo al Ministerio de Finanzas, que obviamente se van estructurando y mejorando la calidad de vida también a través de la remuneración que perciben cada uno de los trabajadores. Esos factores han permitido un impacto en la movilidad social, especialmente tanto en las movilidades internas, las migraciones internas como las migraciones externas, y en el crecimiento de la clase media en el Ecuador. Si en el 2003 en esa clase social se encontraba el 21.5% de la población, en el 2016 alcanzó el 44.1% y se incrementó, perdón, y ese incremento fue mayor en las zonas urbanas, pues pasó del 27.8% al 50.3%, más de la mitad. Un factor adicional que ha influido directamente en esa transformación socioeconómica es el aumento de la participación laboral de las mujeres. La participación de la mujer es fundamental, que ha traído aparejado un incremento de la capacidad adquisitiva de cada uno de los hogares. Del 2001 al 2010, la población económica activa femenina aumentó en un 80% de acuerdo a los datos presentados por el INE. Las mujeres se encuentran ya en un 80% ya inmersas en procesos laborales. En términos políticos e institucionales, la década pasada estuvo marcada por una clara recuperación del rol del Estado como planificador y rector de las políticas nacionales. Este cambio supuso la consolidación de un modelo donde el Estado central concentra su poder de decisión, administración y reorganización de los servicios públicos en el territorio, especialmente en materia de educación, salud, seguridad e inclusión social. Sobre todo la inclusión social, donde todas y todos tenemos las mismas oportunidades de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución, en nuestra Ley Suprema. Ahí en el artículo 1 ya se encuentra establecido la igualdad de derechos que todos ostentamos y que todos tenemos ante la ley y también ante la sociedad. Por otra parte, en la década pasada cambió el perfil demográfico del Ecuador. El 49% de la población tiene entre 20 años y 59 años. Es decir, prácticamente la mitad de la población está en edad de producir, ahorrar e invertir, lo que implica que el país dispone de un aprovechable bono demográfico a su favor. En términos sociales, se constata además una compleja modificación del patrón migratorio nacional de ser un país mayoritariamente emisor de migrantes. En las últimas décadas Ecuador se ha convertido en receptor de migrantes. Y esto es lo que sucedió, por ejemplo, con países vecinos como Perú, Colombia, Venezuela. Prácticamente el Ecuador ha sido un país de destino, un país de acogida en relación de los migrantes y de ecuatorianos retornados también y deportados desde otros países. Y en un país de tránsito, si bien mantiene su condición de país expulsor de connacionales al extranjero, también obviamente se busca obviamente repatriarles a la mayoría de migrantes que se encuentran en situación de calle, en situación de pobreza extrema también dentro de nuestro Ecuador. El marco constitucional
abiertamente progresista en materia migratoria no ha podido traducirse, sin embargo, en una política migratoria acorde que responde de modo congruente en relación a toda esta problemática, a las diversas y de apremiantes necesidades de la población en situación de movilidad humana. A esto se añade la crisis de la frontera norte, convertida en un espacio de litigio por la presencia de grupos irregulares. De hecho, el quiebre más importante se produce a partir de enero del 2018 con atentados terroristas, asesinatos y secuestros de miembros del ejército ecuatoriano y asesinatos a personas de los medios de comunicación, lo que genera una situación de riesgo sobre todo para la población que habita en la frontera norte ecuatoriana, incluidos niños, niñas y adolescentes. Si a las personas, a los jefes de hogares, a todas las estructuras les afecta todos estos procesos, es indispensable también determinar que los niños que forman parte de estos hogares también forman parte del grupo de peligro de ataque de todos estos grupos. Por eso es necesario el Estado implementar una serie de acciones que traten de mitigar, que traten de desarrollar programas psicológicos y de apoyo emocional también a toda esta población que se encuentra gravemente afectada. Finalmente, en la última década, la población ecuatoriana se ha vuelto mayoritariamente urbana. De los más de 17 millones de habitantes que tiene el Ecuador, las dos terceras partes, es decir, alrededor de 10 millones 900 mil personas viven en la ciudad. El actual protagonismo urbano sin duda implica el mercado de bienes y servicios y a la vez supone importantes desafíos ecológicos. Es más responder a las múltiples demandas de recursos para sostener la vida urbana implica la exacerbación de un modelo social, de un modelo económico que atrae cada vez más recursos naturales, poniendo en riesgo la conservación ambiental, la sustentabilidad y la agricultura y la vida en general. El hacinamiento en las ciudades es peligroso, no es 100% bueno, especialmente para nuestro medio ambiente. Eso implica tomar más de lo que nosotros podemos eh, ofrecer, especialmente de nuestra madre naturaleza. Y es por eso que obviamente existen las deforestaciones, existe la destrucción de espacios verdes, de hectáreas que están conservadas o que, están, que contienen flora y fauna natural y obviamente esto implica que existan problemas como los que nosotros estamos viviendo en esta época de invierno en la actualidad todo al proceso de deforestación, de destrucción de la naturaleza, obviamente el momento que viene el invierno, esto genera una serie de dificultades que obviamente va a generar y está generando dificultades en el transcurso de nuestra vida. Entonces a esto se añade la de extracción minera en determinados lugares del país con el consiguiente impacto en el ecosistema y en la vida de las comunidades. Según el World Rig Sport, durante el año 2016, el país tiene un porcentaje del 10.53 de explotación de riesgo, perdón, de exposición de riesgo a eventos naturales, justamente lo que nos está suscitando en la actualidad, que equivale a un índice alto de riesgo. El de Haití es de 11.68 y el de Chile 11.45. Para evitar que estos eventos se conviertan en desastres, es fundamental realizar una evaluación previa a la infraestructura de edificaciones y de las vías de comunicación y transporte para corregir su vulnerabilidad recurriendo a la tecnología como apoyo para la logística de la ayuda humanitaria, la preservación de los ciudadanos y la coordinación entre el sector privado y también el estatal. Elementos todos de que lamentablemente parecen no estar contemplados en las políticas nacionales. Obviamente había un proceso de separación, pero obviamente todos, tanto la empresa pública como la empresa privada, necesita de que se desarrolle estudios geográficos para evitar todos estos procesos de perjuicios, de afectaciones en cuanto a los
a las vías de comunicación, a los recursos naturales que se van agotando periódicamente justamente por todos los procesos de hacinamiento de las personas en las grandes ciudades, en las ciudades principales. Hay un éxodo, una migración interna que se denomina, de la cual los campesinos, las personas que viven en el campo, obviamente todo en busca de mejores condiciones de vida, obviamente se trasladan desde el campo a la ciudad y esto genera diversas problemáticas en cuanto a los niveles de oferta y demanda de los productos que existen en cada una de las ciudades. De esta manera, mis queridos compañeros, se les ha explicado un poco en relación a las estructuras, a la importancia también de realizar estudios por parte del Estado en cuanto a la distribución adecuada de la población en general, especialmente orientándose a la atención de los grupos vulnerables, los grupos de atención prioritaria, como son los niños, niñas, adolescentes, y también los adultos mayores, que son los grupos prioritarios de atención y que obviamente el Estado debe tener programas sociales que permitan satisfacer necesidades de estos grupos que se encuentran muchas de las veces en peligro por los diversos cambios sociales que se dan. De esta manera, mis queridos amigos, ustedes ya saben la tarea que tienen que hacer. Me despido de todos ustedes. Nos estaremos viendo hasta una próxima clase. Señores y señores, que tengan una bonita noche. Buenas noches, Lice.